Bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, quiero darles las gracias a todas las personas que comentaron en el video anterior y que hoy aparecen como parte de esta historia. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y si tú también quieres aparecer en mi próximo video como personaje principal, solo tienes que dejar un comentario con tu nombre y apellido, tu edad y a qué te dedicas. Y listo. Crearé una historia especialmente contigo como protagonista. Sin más que decir, iniciemos. Cuando mi hijo se metió con los narcos supe que algo en mí iba a quebrarse para siempre. Se llamaba Diego, tenía apenas 15 años y era el único que me quedaba. Yo trabajo en el campo desde los 12, y desde que su padre se fue con otra mujer, no tuve más compañía que él y mi madre enferma, a la que cuido desde que la mitad del cuerpo se le quedó paralizado por una embolia. Vivimos en Mezquital del Oro, un pueblito en Durango donde no hay nada más que polvo, gallinas y calles sin pavimento. Desde hace años, los malandros se pasean como dueños por la plaza. La policía no se mete, el gobierno nunca ha venido, y la gente aprendió a callarse y aguantar. Pero yo no podía quedarme cruzada de brazos viendo cómo se llevaban a mi hijo para que hiciera mandados a cambio de billetes y teléfonos caros. Al principio me lo negaba. Me decía que iba a jugar fútbol con los amigos, que vendía frituras en la cancha, que andaba ayudando al tío en su taller. Pero yo no soy tonta. Le encontré una bolsa con cristal debajo del colchón y una pistola escondida en la caja de sus zapatos. Me enfrenté con él. Le grité. Le supliqué. Le dije que lo iba a entregar si no dejaba eso. Me aventó la silla, me dijo que no me metiera, que ya era tarde, que si hablaba, nos iban a matar a las dos. Esa noche no dormí. Me senté junto a la cama de mi mamá a rezar, pero las palabras ya no salían. Lo único que quería era proteger a mi hijo, aunque eso significara irme al infierno con él. Y fue entonces, en la oscuridad de esa madrugada, cuando lo escuché. El relincho de un caballo. No era normal. No era un animal de por aquí. Era como un trueno que se hubiera agazapado en el patio. Me asomé por la ventana y ahí estaba, una silueta montada, inmóvil, justo en medio del corral. El sombrero le cubría la cara, pero su presencia era tan fuerte que me hizo temblar de pies a cabeza. No sé cómo salí. No recuerdo haber abierto la puerta. Solo sé que estaba frente a él, con las manos sudadas y la boca seca. El charro negro. No tenía que preguntarlo, lo supe desde el primer segundo. Me miró, o eso sentí, y su voz me habló sin moverse. ¿Quieres proteger a tu hijo? Yo no respondí con palabras, solo asentí. Me dijo que podía hacerlo, que podía darle poder a mi voz, que nadie volvería a ponerle un dedo encima, pero que a cambio yo debía hacer justicia donde no la hay, que tenía que devolverle el equilibrio a esta tierra podrida. No pensé en consecuencias. No pregunté nada. Solo dije que sí, que haría lo que fuera. Entonces el caballo se alzó en dos patas, soltó un relincho que me hizo sangrar los oídos, y todo se volvió negro. Amanecí en mi cama, como si hubiera sido un sueño. Pero no era un sueño. Lo supe cuando bajé a la cocina y vi a Diego sentado en la mesa, temblando, con los ojos abiertos como platos. Me dijo que alguien se había metido en la casa de los jefes del barrio durante la noche, que todos estaban muertos, que nos encontraron con la boca cocida y los ojos volteados. Me miró con miedo. Me preguntó si yo sabía algo. No dije nada. Solo le puse el desayuno y le acaricié el pelo como cuando era niño. Esa mañana, en el mercado, la gente me saludaba con más respeto. Me miraban raro, con una mezcla de miedo y reverencia. Yo no entendía por qué, hasta que abrí la boca para regañar a un carnicero que intentó engañar a una señora con el peso. Le dije, sin gritar, que no fuera rata, que vendiera justo, que no abusara. El hombre se quedó blanco. Soltó la carne, se arrodilló y empezó a llorar. Dijo que el diablo lo estaba viendo, que sentía fuego en la espalda. Y yo solo lo miré. Desde ese día, mi voz cambió. Lo que digo, se cumple. Si digo que alguien debe pagar, lo hace. Si digo que se calle, se calla. Si digo que no se acerque, retrocede como si lo empujara un moro invisible. Me convertí en algo más que socorro, la jornalera. Me convertí en la dueña del silencio, en la sombra que todos evitan. Diego dejó la calle. No volvió a salir con los narcos. Empezó a cuidar a su abuela conmigo. Pero yo ya no podía dormir. Sentía que cada palabra que salía de mi boca quemaba.
Cada juicio que emitía dejaba un hueco en mi pecho. Me buscaban para resolver disputas, para castigar infieles, para proteger negocios, pero también para vengarse, para acusar sin pruebas, para manipular. Y yo, sin saberlo, empecé a hacerlo. Empecé a decidir quién vivía y quién no, quién era culpable y quién no. Una noche, una vecina que siempre me miraba mal porque decía que yo era la bruja de los buenos, desapareció. Otra fue encontrada con la lengua arrancada por hablar de mí. Ya no podía distinguir si era mi voz o el eco del charro el que hablaba por mí. Intenté callarme. Dejé de salir. Me encerré con mi madre y con Diego. Pero la gente venía a buscarme, a rogarme, a arrodillarse frente a mi puerta. Y algo dentro de mí temblaba cada vez que alguien suplicaba justicia. Sentía una necesidad insaciable de castigar, de limpiar, como si una parte de mí se alimentara del miedo. Y el charro volvió. Me visitó en sueños, me acarició la cabeza como a un perro fiel. Me dijo que estaba cumpliendo bien mi papel, que ahora era su voz entre los vivos. Le grité que ya no quería, que solo lo hice por Diego, que me quitara esto. Pero él solo rió. Me dijo que esto era eterno, que la justicia no descansa, que la balanza debe mantenerse, y que si yo no hablaba, otro lo haría en mi lugar. Al día siguiente, alguien pintó mi nombre con sangre en la entrada del mercado. Una cruz apareció clavada en mi patio. La gente me empezó a temer más que a amar. Me dejaban ofrendas, animales muertos, cartas con nombres. Y yo sentía como la rabia crecía por dentro, como mi voz me pedía salir, buscar, gritar. Hasta que una noche, vi a Diego mirándome desde la sombra del pasillo. Tenía miedo. Miedo de mí. De su propia madre. Supe entonces que algo se había roto sin remedio. Y que el charro no me había dado poder para protegerlo, sino para convertirlo en testigo del monstruo en que me estaba volviendo. Entonces bajé al patio, encendí la hoguera y me arrodillé frente a la cruz que alguien había dejado clavada. Y mientras el fuego crecía, le hablé al charro, con rabia, con lágrimas, con todo el dolor de madre que aún quedaba en mí. Y le dije que ya no quería ser su voz, que si tenía que callarme para siempre, lo haría. Pero justo cuando el silencio se hizo más denso que el aire, escuché sus pasos detrás de mí. El piso crujió con cada paso suyo como si pisara huesos secos. No tuve que voltear para saber que era él. El aire se volvió espeso, y aunque el fuego seguía ardiendo, no sentía calor, solo un frío que me mordía la espalda. Me quedé de rodillas, apretando las manos con tanta fuerza que sentí romperme las uñas. Cerré los ojos, esperando que me quitara la voz, que me castigara, que hiciera lo que tuviera que hacer para terminar con esto. Pero su voz, suave como terciopelo mojado, me dijo que ya era tarde, que el poder no se regresa, que no se deshace, que la justicia no se abandona sin consecuencias, que ahora la balanza estaba descompensada y que, si yo no hablaba, alguien más iba a ocupar mi lugar. Le grité que lo aceptaba, que me llevara, que me hiciera lo que fuera, pero que dejara a Diego en paz. Él no respondió. Solo sentí su mano pesada sobre mi hombro, como una garra, y luego desapareció sin decir más. Esa noche no dormí. Me senté junto a mi madre, acariciándole el cabello, viendo cómo dormía sin saber nada. Diego estaba encerrado en su cuarto, y aunque quise abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien, supe que ya no creía en mí. Me miraba como se mira a una fiera que un día te quiso, pero ahora no sabe si morderá. Al amanecer, el pueblo se despertó con gritos. Una mujer había sido encontrada muerta en la plaza, con la lengua cosida y una balanza rota sobre el pecho. Nadie vino a preguntarme si fui yo. No hacía falta. Sabían. Y yo también lo supe. Alguien más había hablado. Otro había comenzado a juzgar en mi lugar. Pero su justicia era más cruel, más vengativa, sin alma. El charro había cumplido su palabra. La voz debía seguir viva, aunque fuera en otro cuerpo. Los días se volvieron pesados. Me escondía en casa, pero aún sentía el peso de las palabras que no decía. Era como si las voces de todos los que me buscaban me taladraran la cabeza, rogando salir por mi garganta. Y mientras tanto, el nuevo juez sembraba miedo. Aparecían cuerpos colgados, ojos arrancados, gente desaparecida. El pueblo entero entró en terror. Yo sabía que tenía que hacer algo, pero también sabía que si volvía a hablar, si volvía a usar esa voz, regresaría el hambre de castigo, el veneno en mi pecho. Pero no podía quedarme callada cuando mi propio hijo estaba en peligro. Una tarde, mientras Diego iba camino a la secundaria, un auto oscuro lo interceptó. Lo metieron a la fuerza,
y en el asiento trasero iba una figura con capucha, con los ojos vacíos y las uñas negras como carbón. No era un narco, era el nuevo portador de la voz, uno que no conocía límites. Corrí tras el auto como si se me fuera la vida. Mis piernas sangraban, pero no me detuve. Grité con toda mi alma, y al hacerlo, el auto se detuvo. Las llantas se reventaron como si algo invisible las hubiera mordido. Los vidrios se quebraron. Las puertas se abrieron de golpe, y el muchacho que llevaba la capucha salió disparado, gritando como poseído. Cayó de rodillas frente a mí, y en sus ojos había puro terror. Me dijo que no quería hacerlo, que el charro lo obligaba, que la voz lo consumía. Le dije que lo entendía, pero que si quería liberarse, tenía que entregarme la voz de vuelta. Él temblaba, suplicaba, lloraba, y luego, sin decir palabra, se clavó una navaja en la garganta. Cayó muerto a mis pies, y en ese instante, sentí como la voz volvía a mí como una corriente eléctrica. Diego me abrazó, temblando. Me dijo que sabía que yo había hecho cosas, pero que seguía siendo su mamá. Y fue ahí, con su cabeza en mi pecho, que supe lo que debía hacer. No podía vivir así. No podía seguir siendo juez, verdugo y sombra. Al caer la noche, llevé a mi madre con unos vecinos y dejé a Diego con un primo en otro pueblo. Me fui sola al cerro más alto, donde las estrellas parecen más cerca y el aire quema los pulmones. Ahí lo llamé, con toda mi voz, con todo mi dolor, con todo mi odio. Le exigí que saliera, que termináramos esto. Y no tardó. El charro apareció montado, imponente, más oscuro que nunca. Me preguntó si al fin había entendido. Le dije que sí, que entendí que su justicia no era justicia, que era puro castigo disfrazado, que me usaba para sembrar miedo. Le pedí que me quitara la voz, pero esta vez, a cambio de mi vida. Él bajó del caballo. Me miró con algo que casi parecía lástima. Me dijo que no era tan fácil, que el trato era eterno, pero le respondí que si no podía romperlo, entonces me llevara completa, que desapareciera mi cuerpo, mi alma, mi historia, que nadie más sufriera por mí. Se quedó en silencio. Luego alzó una mano y la puso sobre mi pecho. Sentí un calor insoportable. Grité con todo lo que tenía. Y después, solo oscuridad. Desperté días después en la casa de una señora que me encontró desmayada en el monte. Me había llevado a su casa, alimentado, curado. Me dijo que me encontró ardiendo como una antorcha, pero que no me quemaba. Solo brillaba. Me miré al espejo y ya no era la misma. Mi cabello estaba blanco, mis ojos más claros. Pero lo más extraño era que ya no podía hablar. Ni una sola palabra. Estaba muda. Completamente. Sonreí por primera vez en años. Volví al pueblo meses después. Nadie me reconoció. Nadie supo que era yo. Caminé entre ellos. Vi a Diego desde lejos, sano, estudiando, riendo. Vi a mi madre en silla de ruedas, cuidada por buenas manos. Y supe que había valido la pena. Porque a veces, para que el mal termine, alguien tiene que callarse para siempre. Desde entonces, camino por los pueblos en silencio, viendo rostros, reconociendo el dolor. Y cuando alguien me mira directo a los ojos, siente algo. No saben qué, pero a veces bajan la cabeza y se van. Tal vez sienten lo que fui. Tal vez escuchan el eco de lo que ya no puedo decir. Tal vez el charro sigue ahí, en alguna parte, esperando a que alguien más abra la boca por justicia. Pero mientras yo esté viva, el silencio será mi castigo, y también mi redención. Nunca pensé que el deseo de salir adelante pudiera llevarme tan hondo. Me llamo Guadalupe Bernal, pero todos me dicen Lupe. Tengo 22 años y desde que tengo uso de razón trabajo en el campo con mi familia, sembrando chile en las tierras áridas de Tequila, Jalisco. Nos levantábamos a las 4 de la mañana, antes de que el sol quemara, y regresábamos al anochecer con las uñas negras y la espalda doblada. No había quejas, solo trabajo. Así nos educaron. La cosecha era nuestra vida, pero también nuestro tormento. Los últimos años fueron cada vez peores. Sequías, plagas, y luego lo del crédito agrícola. Un tipo llegó prometiendo préstamos fáciles del gobierno, nos llenó de papeles, sellos, firmas. Mi papá firmó con esperanza y yo lo ayudé a entender todo. Pero fue una trampa. Nos estafaron. Se llevaron el poco dinero que teníamos, y al final, perdimos casi todo. La parcela quedó seca,
Y nuestra casa, esa que construimos poco a poco con bloque y esfuerzo, se empezó a caer a pedazos. Mi papá se enfermó del coraje. Mi mamá se volvió un fantasma que caminaba en automático. Y yo me sentía inútil. No pude protegerlos, no pude ver la trampa. Me eché la culpa. Empecé a buscar trabajo en la ciudad, pero nadie quiere a una campesina con las manos llenas de callos y la cara quemada por el sol. Intenté vender salsas en el tianguis, luego pan casero, luego tamales. Todo fracasó. Un día, desesperada, abrí TikTok y empecé a grabar cosas del campo. Mostraba cómo sembrábamos, cómo cocinábamos en fogón, cómo hacíamos las tortillas a mano. Al principio nadie veía. Luego empezaron a llegar los likes, los comentarios, los seguidores. En una semana tenía 10,000. En un mes, 100,000. Y yo seguía igual de pobre, pero con un celular viejo y la esperanza de que alguien notara lo que hacíamos. Fue ahí cuando apareció él. No fue en persona. Fue por mensaje. Una cuenta sin foto me escribió diciendo que admiraba mi lucha, que quería apoyarme, que tenía una propuesta que podría cambiarlo todo. Pensé que era otra estafa, pero algo en sus palabras me hizo dudar. Me decía que mi voz era poderosa, que podía llegar a millones, pero que necesitaba algo más. Me ofreció fama, visibilidad, oportunidades. Yo le pregunté a cambio de qué, y solo me respondió, de tu raíz. No entendí, pero la palabra me taladró el pecho. Esa noche, mientras editaba un video en la cocina, la luz se fue. Afuera, el aire se volvió espeso, como si se avecinara tormenta. Escuché un relincho, no de un caballo normal. Era profundo, áspero, como si rasgara el cielo. Salí con una linterna y ahí estaba, parado en medio del terreno seco, con el sombrero enorme, el traje bordado de sombras, el caballo inmóvil, el charro negro. No me moví. Él tampoco. Me habló sin abrir la boca. Me dijo que yo lo había llamado, que con cada lágrima que derramé frente a la cámara, con cada súplica por apoyo, abrí una puerta. Me ofreció florecer. Vas a brillar como las luciérnagas del río, me dijo. Tu voz va a ser fuego. Tu imagen, sagrada. Pero no serás solo tú. Serás lo que necesitan ver. Le pregunté qué significaba eso. Y me respondió que sería un rostro. Una semilla sembrada en pantallas, pero nutrida con algo más que likes. Me dio miedo, pero también me dio esperanza. Le dije que si eso podía salvar a mi familia, lo haría. A la mañana siguiente, desperté con el celular lleno de notificaciones. Un video mío se había vuelto viral. Tenía millones de vistas. Me habían compartido páginas enormes. Empezaron a llegar entrevistas, invitaciones, propuestas. La gente me mandaba mensajes diciendo que era una inspiración, que querían ayudarme. En 2 semanas me invitaron a la televisión. Fui a la capital por primera vez. Me maquillaron, me vistieron, me hablaron como si fuera alguien importante. Al regresar, el gobierno local me ofreció un subsidio. Las marcas querían trabajar conmigo. Empecé a ganar dinero. Compré medicamentos para mi papá. Arreglamos el techo. Mi mamá volvió a sonreír. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Pero entonces empezaron las pérdidas. La vecina que una vez se burló de mis videos fue atropellada. Un agricultor que me negó ayuda hace años murió en su cama sin explicación. Un primo lejano que me robó cuando era niña cayó de un caballo y quedó paralítico. Todos, de alguna forma, estaban conectados conmigo. Empecé a notar que cada vez que alguien hablaba mal de mí en redes, algo malo le pasaba. Una joven me acusó de fingir pobreza y esa misma noche se incendió su casa. Nadie lo notaba, solo yo, porque cada que ocurría, sentía un hormigueo en la piel, como si algo en mí se activara, como si la fama trajera consecuencias que nadie podía ver. Intenté detenerme. Dejé de subir contenido por un tiempo, pero los mensajes empezaron a llegar como enjambre. Gente rogando por mi voz, por mis palabras. Cada vez que hablaba de alguien o de algo, eso se volvía real. Lo bueno se multiplicaba, lo malo también. Mi imagen se convirtió en un símbolo. Me pintaban en murales. Me pedían que bendijera productos. Un político me pidió que dijera su nombre en un video, y luego ganó una elección que parecía imposible. Yo no hacía nada más que hablar, pero mis palabras eran semillas que germinaban con fuerza sobrenatural. Un día, mi papá me miró raro. Me dijo que mi voz no sonaba igual, que ya no hablaba como antes.
como si cada palabra viniera de otro lugar. Me dolió, pero supe que era cierto. Yo también lo notaba. A veces decía cosas sin pensarlas. Respuestas perfectas, frases virales. Me observaba desde la pantalla y sentía que no era yo, que era una versión mejorada, fabricada, más linda, más fuerte, más dulce. Una muñeca de campo que decía lo que todos querían oír. Pero detrás de los ojos, había otra cosa. Algo que crecía cada vez que alguien me adoraba o me odiaba. Una presencia que no podía controlar. Entonces soñé con la tierra. Estaba parada en la parcela, rodeada de flores negras. Mi familia no estaba. Solo el charro, sentado en la rama de un mezquite seco. Me dijo que estaba floreciendo bien, que pronto llegaría el momento de cosechar. Le pregunté qué cosecha. Me respondió que cada rostro amado tiene un precio, que cada alma que cree en ti deja algo atrás, que yo no era la excepción. Me desperté sudando, con la garganta cerrada. Fui al baño y al verme en el espejo, por un segundo, mis ojos eran completamente rojos, como si la raíz de la que hablaba al principio hubiera crecido dentro de mí, como si lo que estaba por venir ya no pudiera detenerse. Y entonces sonó el celular. Era una invitación para hablar frente a miles de personas en un evento nacional. Y supe que si aceptaba, algo se rompería para siempre. Esa invitación era lo que cualquier persona en mi lugar hubiera soñado. Me ofrecían un escenario enorme, miles de asistentes, cámaras de televisión, la posibilidad de contar mi historia frente al país entero. Decían que era una oportunidad para inspirar, para demostrar que la gente del campo también podía triunfar. Y por fuera sonreí, agradecí, confirmé. Pero por dentro algo se desgarraba. La noche antes del evento no dormí. Me quedé sentada en el patio, bajo el cielo despejado de tequila, sintiendo como la tierra temblaba apenas al contacto de mis pies. Mis plantas ya no eran suaves, estaban duras como raíz vieja, y mis uñas, sin darme cuenta, se habían vuelto gruesas y filosas, como si escarbaran por instinto. El celular parpadeaba sin parar. Mensajes, notificaciones, etiquetas, halagos, amenazas. Todos querían algo de mí. Opiniones, presencia, bendiciones. Y yo ya no sabía si lo que ofrecía venía de mi corazón o de ese pacto silencioso que había sellado con el charro. Al día siguiente, me subí al avión como una figura pública. Me esperaban con flores, con aplausos. Me maquillaron durante horas. Me pusieron un vestido blanco bordado a mano que parecía de virgen patrona. Me rodearon de luces, de asistentes, de productores. Y cuando salí en escenario, vi a la multitud como si fueran semillas esperando germinar. Todos con los ojos en mí, todos deseando que mi voz los tocara. Me temblaban las piernas, pero no del miedo. Era como si algo dentro de mí se estirara, se desplegara, como si una raíz oculta empezara a buscar más tierra, más carne. Respiré hondo y hablé, pero no fui yo. Fue otra voz. Suave, fuerte, perfecta. Cada palabra provocaba un aplauso. Cada pausa, un suspiro. Los hice llorar, reír, gritar mi nombre. Y con cada lágrima del público, sentía como mi pecho se abría más. No en un sentido bonito. Era físico. Como si mi cuerpo se fracturara para dejar salir lo que en verdad era. Terminé el discurso en medio de una ovación. Me abrazaron. Me tomaron fotos. Me invitaron a más programas. Me ofrecieron contratos, fundaciones, giras. Pero esa noche, al volver al hotel, no pude entrar a mi habitación, porque alguien ya estaba ahí dentro. Me vi sentada frente al espejo, mi doble, con el vestido blanco, con el peinado, con los ojos brillantes. Me miraba sin moverse, sin parpadear. Y supe que era yo, pero la otra yo, la que nació del pacto, la que floreció con el miedo de otros. Me acerqué, temblando. Le pregunté qué quería. Y me respondió con mi propia voz que ya era hora de cederle el cuerpo por completo, que yo había cumplido mi parte, y ahora ella viviría la cosecha. Huí. Salí corriendo como una loca, descalza por los pasillos del hotel. Nadie me reconocía. Me miraban como si fuera una desconocida. Llamé a mi mamá, pero su número ya no existía. Llamé a mi papá, pero una voz me dijo que nunca había tenido hijas. Entré en pánico. Fui al baño del lobby. Me miré en el espejo y no había reflejo. Solo vacío, como si ya no perteneciera a este mundo. Como si el rostro que todos veían en pantalla no fuera el mío, sino el que me había reemplazado.
Me escondí esa noche en una iglesia cerrada. Me acurruqué entre los bancos y le recé a lo que fuera. Pero no hubo respuesta. Solo el sonido de un caballo a lo lejos. Un relincho suave, burlón, que se fue apagando hasta volverse eco. Decidí volver a casa. Caminé días enteros. Tomé camiones, aventones. Cada lugar que cruzaba me era más ajeno. Nadie me reconocía, pero todos hablaban de mí. De la otra. De la Lupe que seguía dando entrevistas, que abría centros de ayuda, que aparecía en espectaculares con su cara sonriente. Era yo, pero no era yo. Y lo peor era que cada vez sentía menos conexión con mi cuerpo. Empecé a perder peso, a olvidar palabras. Un día desperté con las manos llenas de tierra, como si hubiera dormido enterrada. Otro día, descubrí que ya no tenía sombra. Ya ni siquiera era una persona. Era una raíz que se secaba. Al llegar al pueblo, nadie me abrió la puerta. Ni mis vecinos, ni mis tíos, ni mi familia. Fui hasta mi casa y ya no era mía. Otro apellido en la entrada. Otra familia. Me acerqué a la parcela y estaba floreciendo como nunca. Verdes, altas, gruesas. Pero entre los tallos, colgaban cosas raras. No eran chiles. Eran rostros. Pequeños, arrugados, con los ojos cerrados. Como fetos vegetales. Me acerqué más, temblando, y reconocí uno. El de mi abuela. Luego otro. El de un niño que murió hace años. Todos estaban ahí. Gente que creía en mí, que me dio su fe, su dolor. Yo no solo había sembrado videos. Había sembrado almas. Esa noche, regresó el charro. No a caballo. A pie. Con los brazos cruzados y la sonrisa que lo hacía parecer más humano y más cruel al mismo tiempo. Me dijo que el pacto estaba cumplido, que había florecido como nadie, que sería recordada por siempre, pero no como persona, como símbolo, que la otra Lupe, la que se quedó con el rostro y la voz, seguiría inspirando, creciendo, cosechando. Y yo, la verdadera, me convertiría en lo que sostiene los ídolos, la raíz invisible, enterrada, silente. Le rogué que no. Le supliqué que me dejara volver, aunque fuera pobre, aunque nadie me siguiera. Solo quería ser yo otra vez. Él me dijo que era tarde, que la semilla ya estaba madura, que no se puede arrancar lo que ha echado raíz tan hondo. Me arrodillé, lloré, besé la tierra, pero fue inútil. Él se despidió con un ademán y desapareció entre el viento. Desde entonces, vivo en los bordes del mundo. A veces me siento en las plazas y escucho a la gente hablar de mí sin saber que estoy ahí. Me tocan con devoción cuando compran una camiseta con mi cara. Me mencionan en oraciones. Me ven como esperanza. Pero si me miran directo a los ojos, tiemblan. Porque algo en mí les recuerda que no todo lo que florece viene de la luz. Que algunas raíces crecen en la oscuridad. El precio de ser vista por todos fue dejar de existir para mí misma. Y yo, que solo quería ayudar a mi familia, terminé alimentando una leyenda que nunca descansará. Porque la fama, cuando nace de un pacto, no te convierte en estrella, te convierte en tierra fértil para el miedo. Yo no nací con suerte, pero sí con piernas fuertes. Desde los 17 anduve en moto repartiendo lo que se ofreciera: pizzas, medicamentos, tortillas, refacciones. A veces hacía mandados para señoras de la colonia, otras veces entregaba cosas que era mejor no preguntar de dónde venía. No me daba miedo, mientras pudiera pagar el cuarto que rentaba y mandarle algo a mi madre, que se quedó cuidando a mis hermanos en Juárez. Yo vivía solo en una vecindad, dormía con el casco de almohada y los audífonos puestos para no oír los pleitos de los vecinos. A pesar de todo, no me quejaba. Mi moto era vieja, pero era mía. Y con ella, sentía que podía escapar de cualquier cosa, como si el ruido del motor fuera un escudo que me alejaba del mundo. Todo cambió una noche, cuando me tocó entregar una bolsa de comida rápida en una colonia lejos del centro. Era tarde y llovía. Las calles estaban oscuras, los postes apagados. La dirección era rara, como si no existieran los mapas, pero igual fui, porque necesitaba ese bono extra. Al doblar en una calle sin nombre, vi a un grupo de tipos que salieron de la nada. Me acorralaron. Uno sacó una pistola y me gritó que bajara. No dije nada, solo levanté las manos. Me pegaron, me quitaron la mochila, el dinero, la moto. Antes de irse, uno de ellos me disparó. No sé si fue por gusto, por miedo o por costumbre.
Sentí el ardor en el abdomen, un calor espantoso que se me regó por todo el cuerpo. Caí de nado en el pavimento mojado, viendo cómo se alejaban riéndose, mientras la sangre se mezclaba con el agua sucia de la calle. Nadie salió. Nadie llamó a una ambulancia. Me desmayé pensando que ahí se acababa todo. Desperté en el hospital, días después. Una enfermera me explicó que un vecino me había encontrado y me habían operado de urgencia. La bala no me mató, pero me dejó sin caminar. La médula había sido dañada. Nunca volvería a subir a una moto. Nunca volvería a correr. Me dio risa primero. Luego me dieron ganas de gritar. Pasé semanas en esa cama, sin visitas, sin llamadas, solo con mi cuerpo inmóvil y mi cabeza llena de rencor. Cuando me dieron de alta, no tenía a dónde ir. Volví a la vecindad, y lo poco que me quedaba ya se lo habían repartido entre los otros. Me dejaron un colchón en el piso y una bolsa con mis cosas. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía futuro. Una noche, mientras me arrastraba con esfuerzo hasta el baño comunal, vi mi reflejo en el espejo, la cara hinchada, los ojos apagados, el cuerpo delgado como una sombra. Y entonces lo dije. Lo grité con toda la rabia que me quedaba. Que haría cualquier cosa por volver a ser quien era. Que si alguien podía devolverme lo que me quitaron, que lo hiciera ya. No esperaba respuesta, pero la hubo. Al principio creí que era un trueno. Luego sentí el retumbar en el suelo. Cuando volví a la pieza, la ventana estaba abierta y el aire olía a cuero quemado. Lo vi desde la cama, parado frente a la puerta, sin tocarla. El charro negro. No dijo su nombre. No hizo falta. Me miró como si ya supiera todo. Me ofreció volver a caminar, volver a tener fuerza, volver a ser veloz. Pero a cambio, debía entregar algo. No pregunté qué. No me importó. Solo asentí. Y él desapareció. Al amanecer, me levanté. Sin ayuda. Sin dolor. Mis piernas respondían como si nunca hubieran estado rotas. Corrí por el pasillo. Lloré, reí, grité. Todos pensaron que me había vuelto loco. Me compré otra moto con el dinero que me habían dado en compensación. Empecé a repartir de nuevo, pero esta vez era diferente. Sentía que el mundo se movía más lento para mí. Veía todo antes de que pasara. Evitaba choques por milímetros. Entregaba el doble de pedidos que los demás. Mi fama creció. Me llamaban el Rayo, el de la moto fantasma. Me ofrecían más trabajo del que podía aceptar. Compré ropa nueva, me mudé a un departamento solo. Parecía que todo iba mejor que nunca. Pero empecé a notar cosas raras. Mis manos se entumecían por las noches. Mi piel se sentía fría, aunque el sol pegara fuerte. Y lo peor, dejé de sentir. No me emocionaba nada. Ni la música, ni la comida, ni el viento en la cara al manejar. Era como si estuviera hueco. Una carcasa que funcionaba bien por fuera, pero sin alma adentro. Un día, vi a uno de los tipos que me habían asaltado. Lo reconocí por una cicatriz en la frente. Estaba pidiendo limosna fuera de un Oxxo. Me miró, pero no me reconoció. Yo lo observé durante minutos. No sentí nada. Ni odio, ni miedo. Solo una certeza extraña, que iba a morir pronto. 2 días después, salió en las noticias que un hombre había sido atropellado en esa misma esquina. La cámara de seguridad mostró una sombra a toda velocidad que lo embistió y desapareció. Nadie vio quién fue. Yo lo supe, porque sentí un hormigueo en el pecho justo a esa hora, como si el charro hubiera cobrado por mí. Desde entonces, todo se volvió más oscuro. A veces despierto en lugares donde no recuerdo haber ido. Mi moto tiene barro en las ruedas, sangre en los rines. Hay llamadas en mi celular que no recuerdo haber contestado. Clientes que desaparecen. Gente que me mira con terror cuando entrego algo. Una señora me dio un sobre con dinero y me pidió que no la matara. Le dije que no sabía de qué hablaba, pero ella solo lloró y se fue corriendo. Estoy empezando a pensar que el charro no solo me dio mis piernas de vuelta, me convirtió en algo más. Algo que se mueve rápido, que no siente, que aparece cuando alguien está a punto de pagar una deuda. Y lo peor es que cada vez que paso frente a un espejo, mi reflejo tarda en moverse. A veces sonríe antes que yo. A veces me observa como si esperara que recuerde lo que hice anoche. Y eso es lo que más me asusta, porque sé que llegará el momento en que el reflejo no me siga, sino me sustituya. Todo se empezó a ir al carajo cuando una niña se me acercó mientras entregaba un pedido. Tenía unos 8 años,
cabello amarrado con listones morados y una cara que me recordaba a mi hermanita. Me miró fija, sin moverse, sin miedo. Me preguntó si yo era el de la moto negra que se llevaba a los malos. Yo no supe qué responder. Me quedé helado. Le pregunté de dónde había escuchado eso, y me dijo que su primo desapareció después de tirarle piedras a un perrito, que la última vez lo vieron subirse a una moto como la mía. Le di una sonrisa falsa, de esas que uno ensaya para no levantar sospechas, y le dije que estaba equivocada. Pero en el fondo, supe que no. Supe que lo que me estaba diciendo era verdad. Porque esa noche, al llegar a mi departamento, encontré una mordida de perro en mi pantalón. Y no tenía perro. Ni recordaba haberme bajado de la moto en todo el día. Los sueños empezaron a cambiar. Ya no eran solo sombras y cascos. Ahora veía carreteras interminables, cuerpos tirados al costado del camino, señales de tránsito que sangraban. Y en cada uno, el charro iba al frente, cabalgando lento, mientras yo lo seguía en la moto. Nunca hablaba. Solo volteaba de vez en cuando y me señalaba algo en el suelo. Un rostro, una cruz, un nombre. Yo no preguntaba, solo aceleraba. Cuando despertaba, tenía barro en los dedos, sangre reseca en el cuello de la camisa, marcas de llantas en las plantas de los zapatos. Pero lo que más me partía era que ya no sentía culpa. Era como si algo en mí se hubiera roto y no tuviera intención de arreglar. Intenté detenerme. De verdad. Vendí la moto. Me encerré en casa. Apagué el teléfono. Pero no sirvió. A los 2 días, un paquete con llaves nuevas apareció debajo de la puerta. Y en el estacionamiento del edificio, había otra moto, idéntica a la que vendí. Negra, reluciente, con el asiento ligeramente tibio como si alguien la acabara de usar. La encendí sin querer, sin decidirlo. Mi cuerpo se movía solo, como si estuviera obedeciendo órdenes desde muy adentro. Recorrí calles que no conocía, pasé por barrios que no aparecían en los mapas, entregué cosas que no recordaba haber recogido. Un frasco con tierra, un sobre con dientes, una caja con un reloj detenido a las 3 de la mañana. Cada entrega terminaba con alguien llorando, arrodillado, rezando. Algunos me daban las gracias. Otros gritaban mi nombre, pero yo nunca les había dicho cómo me llamaba. Empecé a desaparecer de las fotos. Lecturer. Mis amigos, los pocos que me quedaban, me mandaban capturas donde solo se veía mi sombra. En una imagen grupal, todos estaban abrazados y yo era una silueta borrosa en el fondo. Uno me escribió para decirme que ya no lo buscara, que le daba miedo hablar conmigo, que desde que me había disparado aquel vato, algo en mí ya no era humano. Lo bloqueé. No por coraje, sino porque tenía razón. A veces me quedaba frente al espejo por horas, esperando ver algo que me confirmara que seguía siendo yo. Pero el reflejo parpadeaba antes o después. Sonreía cuando yo no. Se quedaba más tiempo después de que me iba. Incluso llegué a escuchar mi voz hablando desde el otro lado. Decía cosas que yo nunca pensaría. Cosas crueles, oscuras, como si disfrutara lo que yo no quería aceptar. Una madrugada, mientras regresaba por una avenida vacía, vi un auto volcado con una familia atrapada. Un tipo grande, borracho, gritaba desde la orilla que no fue su culpa. La madre en el coche sangraba de la cabeza. Los niños lloraban. Yo me detuve. Me acerqué al conductor borracho. Me miró sin miedo, sin remordimiento. Me dijo que ni modo, así es la vida. Y ahí sentí el ki, como si algo se activara. Le puse las manos en el pecho y empecé a empujarlo hacia la carretera. Él se reía, me decía que estaba loco. No respondí. Cuando lo tiré al asfalto, una camioneta lo arrolló de frente. No hubo gritos, solo el golpe seco y el chirrido de las llantas. Me subí a la moto y me fui, sintiendo el corazón completamente quieto. Esa noche, el charro vino en persona. Entró a mi cuarto como si fuera suyo. Me dijo que lo había hecho bien, que el equilibrio se estaba cumpliendo, que los que hacían daño estaban pagando. Me ofreció quedarme con él, ser parte de su grupo de recolectores. Me dijo que hay más como yo, repartidos por todo el país, cada uno con una herramienta distinta, unos con motos, otros con cuchillos, con fuego, con palabras. Me ofreció eternidad, velocidad, poder, pero también me advirtió que si decía que no, tendría que pagar con todo lo que recuperé, mis piernas, mi fuerza, mi libertad. Me dio hasta el amanecer para decidir. Y se fue. Dejó la puerta abierta.
No dormí. Me quedé viendo mis manos, recordando el balazo, el hospital, mi madre llorando por teléfono cuando le dije que tal vez no volvería a caminar. Pensé en los cuerpos, en las miradas, en la niña del listón morado. Pensé en el hombre del Oxxo, en los paquetes con cosas que no deberían existir. Pensé en el reflejo que me observaba desde el espejo. A las 6 de la mañana, fui al baño. Me vi de frente. Y por primera vez, el reflejo no se movió. Me habló. Me dijo que ya había decidido por mí. Que yo había disfrutado más de lo que quería aceptar. Que ya no era necesario tener miedo. Porque ahora él era yo. Salí del edificio al amanecer. Me subí a la moto que estaba ahí esperándome. El casco estaba limpio. El tanque lleno. La ruta marcada. El nombre del próximo destino parpadeaba en la pantalla del tablero. No hice preguntas. No protesté. Arranqué. La ciudad se desdibujó detrás de mí. La voz en mi cabeza ya no era una. Era dos. Y ambas sabían exactamente a dónde ir. Porque una vez que haces el trato, una vez que te dejas poseer por el equilibrio del charro, ya no hay vuelta atrás. No caminas, no corres, fluyes. Y yo, que solo quería volver a andar, terminé condenado a no detenerme nunca. Cuando tiraron abajo mi puesto del mercado, sentí que me arrancaban la vida. Llevaba 17 años vendiendo tamales en el mismo rincón de Tlacotalpan, justo al lado del árbol grande donde los músicos se juntan los domingos. La gente ya me conocía, La Lupe, me decían, y mis tamales de elote eran famosos hasta en Cosamaloapan. Pero un día, sin previo aviso, llegaron los del municipio con sus papeles, sus camionetas y su indiferencia. Dijeron que iban a renovar la plaza, que los vendedores ambulantes estorbábamos la vista. No me dieron tiempo ni de recoger mis cosas. Me echaron como si fuera basura. Ese mismo día, mi abuela se puso peor. Ella ya estaba viejita, enferma desde hacía meses, pero la noticia la remató. Me miró desde su catre con los ojos llenos de agua y me preguntó si nos iban a dejar morir como perros. Y yo no supe qué decirle. Me pasé la noche en vela, con el alma hecha trizas. Mi casa era apenas un cuarto de lámina con piso de tierra, y sin el puesto no tenía cómo pagar el gas, la comida, los medicamentos. Recé como no lo hacía desde niña. Me aferré a la Virgen, a los santos, a mi madre muerta. Pero el silencio fue la única respuesta. Hasta que lo escuché. Un trote. No era un caballo cualquiera. Tenía un ritmo lento, profundo, como si golpeara directamente el corazón. Me levanté y salí al patio. Ahí estaba. Alto, imponente, el sombrero ancho cubriéndole el rostro, la capa ondeando sin viento. El charro negro. No tuve miedo. Solo una calma extraña, como si ya supiera que iba a aparecer. Me habló sin mover la boca. Me preguntó si quería que nadie volviera a humillarme. Le dije que sí. Me ofreció respeto, protección, poder. Pero advirtió que cada persona que intentara hacerme daño, sufriría las consecuencias. Que yo decidiría el límite. No pregunté más. No negocié. Solo asentí. Y él desapareció como si nunca hubiera estado. Al día siguiente, el mercado estaba lleno de rumores. Uno de los inspectores que había destruido mi puesto amaneció con la cara desfigurada. Decían que lo atacó un enjambre de abejas en plena sala de su casa, pero no encontraron picaduras. Otro se rompió la columna al resbalarse en la ducha. Una señora que se burló de mí por perder el negocio se quedó muda. Y yo, sin mover un dedo, sentía como cada ofensa regresaba multiplicada. Lo supe cuando fui a la tienda y el dueño, que antes me miraba con desprecio, ahora me ofreció una bolsa de arroz gratis. La gente empezó a verme distinto. Nadie se atrevía a hablarme fuerte. Si alguien me empujaba, algo le pasaba después. Era como si mi presencia diera miedo. Y yo empecé a disfrutarlo. Volví a poner mi puesto, esta vez más grande, más bonito. Lo puse frente al Palacio Municipal, sin permisos, sin miedo. Nadie me dijo nada. Al contrario, me mandaban clientes, me sonreían con hipocresía. Vendía el doble, el triple. Me alcanzaba para todo. Arreglé la casa. Compré un ventilador para la abuela. Hasta me sobraba para ayudar a otras vendedoras que antes me ignoraban. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Sentía que ya no era la misma Lupe. Ya no me reía como antes. Ya no hablaba con confianza.
Medía cada palabra porque sabía que tenía peso. Un día, sin querer, le grité a un niño que me tiró un refresco, y esa misma tarde lo atropelló una motocicleta. Sobrevivió, pero quedó cojo. Su mamá me miró con tanto odio que me hizo temblar. Fui a verla para pedirle perdón, pero cuando la toqué, se desmayó. Dijeron que fue un susto, pero yo supe que fue algo más. Mi abuela también empezó a notarlo. Me decía que mis ojos ya no eran los mismos, que a veces hablaba dormida, que murmuraba cosas que no entendía. Una noche, se levantó de su cama, débil como estaba, y me puso un escapulario en el pecho. Me pidió que rompiera lo que fuera que había hecho. Le mentí. Le dije que no sabía de qué hablaba. Pero en el fondo, yo también sentía miedo. Porque cada vez que alguien me miraba con desprecio, algo dentro de mí lo deseaba. Quería que sufriera, que se callara, que pagara. Era automático, como si mis pensamientos fueran órdenes que el mundo obedecía. Y el charro, él regresaba en sueños. Acariciaba mi cabeza como si fuera su hija. Me decía que lo estaba haciendo bien, que la balanza se estaba equilibrando, que el respeto no se gana con lágrimas, sino con fuego. Una madrugada, desperté con un dolor en el pecho. Mi abuela estaba muerta. No gritó, no sufrió, solo se fue. Pero su cara tenía una expresión de miedo, como si hubiera visto algo antes de irse. La velé sola. Nadie del barrio vino. Algunos dejaron flores en la puerta, otros ni eso. Me quedé sentada junto a su cuerpo toda la noche, recordando cuando me enseñaba a hacer tamales, cuando me peinaba para ir a la primaria. Y ahí entendí que la abuela me había tenido miedo al final, que incluso ella, que me amó más que nadie, se dio cuenta de lo que me estaba volviendo. Quise llorar, pero no pude. Sentí el pecho hueco, seco, como si ya no hubiera lágrimas. Después del entierro, cerré el puesto. Me quedé encerrada por días, sin comer, sin hablar. Pensaba en el niño, en la mujer muda, en el inspector con la cara destrozada. Pensaba en mí, en cómo había cambiado, en lo que había perdido. Una tarde, decidí salir a caminar. Fui hasta el río, donde solía ir de niña con mi abuela. Me senté en la orilla, mirando el agua. Pensé en lanzarme. Pensé en acabar con todo. Pero entonces lo sentí otra vez. El trote. El silencio cortado por cascos. El aire denso. No tuve que voltear. Sabía que estaba ahí. El charro se detuvo a mi lado. Me preguntó si ya no quería el poder. Le dije que lo odiaba a él, que me lo quitara. Él se rió. Me dijo que el respeto tiene precio, que lo que la gente teme, lo obedece, y que si yo no quería ese poder, alguien más lo tomaría. Me ofreció una salida, una opción para empezar de nuevo, para redimirme, pero como todo lo que da, tenía condiciones. Me dijo que si aceptaba, tendría que pagar con algo aún más valioso. Cuando le pregunté qué era, su sonrisa se volvió más oscura. Me dijo que lo pensara bien, porque una vez que eligiera, no habría vuelta atrás. Y en ese momento, la sombra de mi abuela apareció reflejada en el río. Su mirada estaba fija en mí. Y yo, paralizada, solo pude susurrar un sí. El reflejo del agua se agitó apenas pronuncié esa palabra. No hubo rayo ni viento, no sentí nada inmediato, solo un vacío hondo que se extendió desde el centro de mi pecho hasta la punta de mis dedos. El charro no dijo más. Solo se giró con su caballo y se alejó al paso, como si ya no necesitara quedarse. Me quedé ahí sentada, con la sombra de mi abuela desvaneciéndose en el río, sin entender del todo qué era lo que acababa de aceptar. Volví a casa al atardecer. Todo parecía igual, pero algo se sentía distinto. Me miré en el espejo y mis ojos ya no tenían el brillo de antes, ni siquiera el oscuro que traía desde que había hecho el trato original. Ahora estaban opacos, como nublados, sin dirección, como si fueran de alguien más. Al día siguiente, volví a abrir el puesto, no porque quisiera, sino porque algo dentro de mí me lo exigía. Me sentía como una marioneta, repitiendo pasos que ya no sentía propios. La gente venía, compraba, sonreía nerviosa. Nadie se atrevía a verme más de 2 segundos. Yo ya no respondía con palabras, solo con miradas. Las otras vendedoras se alejaban de mi sombra. Me volví la figura muda del mercado, una estatua viva que los demás evitaban. Pero lo peor era lo que empecé a notar. Ahora ya no pasaban cosas solo cuando me agredía. Bastaba que pensara algo, que deseara un castigo, aunque fuera leve, para que ocurriera. Una señora gritó mal a su hijo frente a mí, y al siguiente día le encontraron un tumor en la garganta.
Un hombre que se burló del peso de una clienta sufrió un derrame esa misma noche. Yo ya no hacía nada, no hablaba, ni siquiera me movía a veces. Era como si el mundo obedeciera mis emociones más oscuras sin necesidad de pedirlas. Y ahí supe que me había quitado el charro, el control. Ya no tenía poder. El poder me tenía a mí. Era como un veneno que vivía bajo mi piel, que actuaba sin avisar, sin piedad. Me volví una especie de mal augurio. La gente dejó de venir al mercado. Nadie se atrevía a pasar por mi puesto. Empezaron a decir que estaba embrujado, que los que comían mis tamales soñaban con ataúdes. No los culpo. Yo misma dejé de probar mi comida. Empezaba a saber metálica, amarga. Una noche, mientras recogía, encontré una muñeca amarrada con alambre detrás del puesto. Tenía mi nombre en la espalda, escrito con sangre. Alguien intentaba protegerse de mí, o tal vez detenerme. Pero ya no había manera. Ni yo sabía cómo hacerlo. Comencé a perder la noción del tiempo. Había días que despertaba con la ropa mojada, como si hubiera caminado hasta el río dormida. Otras veces, me encontraba hablando sola, frente al altar de mi abuela, pero con una voz que no reconocía. Una voz ronca, lejana, como si saliera de otra garganta. Empecé a soñar con tamales negros, con gente comiéndolos y vomitando tierra. Con mi abuela mirándome desde la mesa, con la piel ceniza y los ojos vacíos. Y en cada sueño, el charro aparecía al fondo, fumando, observando, satisfecho. Hasta que una noche no fue un sueño. Estaba dormida cuando escuché pasos en la cocina. Me levanté con el corazón acelerado. No había viento, no había ladrones. Solo él, sentado en mi mesa, como si fuera el patrón de la casa. Me dijo que todo iba bien, que mi nombre ya corría por Veracruz, que la gente sabía quién era Lupe. Me preguntó si me sentía poderosa. Le respondí que me sentía sola, que ya no tenía a nadie, que ni yo misma quería seguir viva. Él me ofreció una opción. Dijo que podía convertirme en leyenda, que podía hacerme eterna, que los siglos hablarían de mí como se habla de las brujas antiguas, pero que para eso debía hacer un último sacrificio. Le pregunté cuál. Me dijo que yo debía preparar un último tamal, con un ingrediente especial, algo que me atara para siempre a su mundo. Me dejó sobre la mesa una bolsita con un polvo oscuro. Me dijo que sabría qué hacer. Pasé 3 días sin cocinar. Miraba esa bolsa como si me hablara. Mi cabeza se llenaba de pensamientos que no eran míos. Recordé a cada persona que me hizo daño, a cada injusticia, a cada momento en que me humillaron. Y con cada recuerdo, la bolsa se hacía más ligera, como si absorbiera mi odio. El cuarto día, encendí el comal. Preparé masa como siempre, solo que esta vez con las manos frías, como si ya no fueran de carne. Mezclé el polvo. Formé los tamales con una calma que me dio miedo. Solo hice uno solo. Lo envolví, lo cocí y lo dejé sobre la mesa. No para venderlo, no para nadie. Era para mí. Era mi sello, mi condena. Esa noche, me senté frente al tamal como quien se sienta frente a una tumba. Lo abrí. El aroma no era desagradable. Era dulce, pesado, como de pan de muerto. Lo mordí con los ojos cerrados. Al tragar, algo se soltó dentro de mí. Sentí un golpe en la nuca, una sacudida eléctrica. Me caí al piso y todo se oscureció. Cuando desperté, estaba en el mercado. Parada, pero no como antes. Ahora era parte de él. Estaba petrificada, congelada, parada detrás del puesto, como una estatua. Veía a la gente pasar, veía a los nuevos vendedores, pero nadie me veía a mí. Era invisible. Era una presencia, una sombra que habitaba ese lugar. Ahora soy parte de la historia del pueblo. Dicen que la Lupe desapareció, que se fue con un hombre vestido de negro. Otros dicen que se ahogó en el río. Pero los más viejos saben que no es así, que cuando pasan por mi puesto, sienten un escalofrío, que si se burlan de alguien frente a la mesa donde yo vendía, algo les pasa, que si sueñan conmigo, mejor no regresen, porque sigo aquí, esperando, observando. Si alguien viene con odio, con desprecio, con burla, lo castigo. No necesito moverme, no necesito hablar, porque yo ya no soy Lupe. Ahora soy parte del mercado, parte del pacto, parte de la leyenda. Y el charro, él solo sonríe desde la sombra, porque sabe que su poder ya no camina. Se queda, se enraiza, se vuelve historia. Y yo soy su semilla.
Yo siempre fui hombre de tierra, de trabajo duro, de botas llenas de lodo y espalda adolorida al final del día. Me llamo Eustacio, pero todos en Tepalcatepec me decían Tacho, caporal de uno de los ranchos más grandes de la zona, el Rancho El Roble. Cuidé ese lugar como si fuera mío, aunque nunca me perteneció. Le dediqué 30 años de mi vida, desde que era un mocoso que no sabía distinguir entre un becerro y un toro hasta que me convertí en la mano derecha del patrón. Pero todo eso se vino abajo por culpa de un papel y un par de trajes que nunca se ensucian. El patrón falleció sin dejar testamento, y en menos de un mes, un grupo de abogados de la ciudad se adueñó de todo, alegando que el terreno tenía irregularidades, que había deudas, que era mejor vender. Me echaron sin darme ni un peso, como si fuera un perro viejo que ya no sirve para nada. Me fui con lo que traía puesto, sin casa, sin trabajo, sin respeto. Lo peor fue ver cómo los nuevos dueños desarmaban lo que tanto cuidé. Tiraron la cruz que teníamos en la entrada, vendieron los animales por kilo, y dejaron que el monte se tragara los corrales. Me llené de rencor. Dormía donde podía, debajo de techos prestados o entre la maleza, sintiendo que me apagaba como una vela sin aire. Los del pueblo me evitaban. Algunos me daban comida, pero nadie se metía. Todos sabían que yo estaba quebrado por dentro. Y en una de esas noches, mientras me rascaban las picaduras y maldecía en voz baja frente a las ruinas del rancho, se me apareció. No escuché pasos, ni relinchos, ni campanas. Simplemente volteé, y ahí estaba, como si siempre hubiera estado ahí, el charro negro, montado, inmóvil, como hecho de sombra sólida. Su voz me llegó directo al pecho. Me preguntó si quería justicia. No venganza, no odio, sino justicia. Yo no dudé. Le dije que sí, que no quería que me devolvieran nada, solo que los culpables pagaran. Él me ofreció un don. Me dijo que me daría ojos capaces de ver la verdad oculta, el pecado que los hombres esconden en lo profundo, pero que no bastaba con ver, que debía actuar, que la justicia era como una enfermedad que si no se atiende, mata. Acepté sin pensarlo. Y en ese mismo instante, sentí como algo me quemaba por dentro, como si una luz vieja y sorda se encendiera detrás de mis ojos. Cuando desperté, estaba solo otra vez, pero algo había cambiado. Caminé al pueblo al amanecer, con el cuerpo liviano y los pasos firmes. Al llegar a la plaza, lo sentí. Vi a un comerciante vendiendo tortillas con la sonrisa de siempre, pero detrás de sus ojos, vi algo más. Vi a una niña llorando en un baño, a una madre gritando con la cara ensangrentada. Sentí su culpa como un olor a podrido. Supe que abusaba de su sobrina en secreto. Me acerqué, lo miré fijo, y le dije que no sabía. Él palideció. Me escupió que no entendía, que estaba loco. Pero esa noche se ahorcó con el cinturón que usaba para golpearla. Lo encontraron colgado en su cocina, con una nota que solo decía ya no puedo esconderme. Después de eso, todo cambió. Empecé a caminar por el pueblo como si lo viera por primera vez. Vi cosas horribles detrás de rostros sonrientes. Vi mentiras enterradas en casas limpias. Supe quién había matado a su hermano por una herencia, quien envenenaba a su marido en gotas lentas, quien enterró a su bebé en el monte porque era de otro hombre. Mi cabeza era un horno. Las visiones no paraban. No podía dormir. Pero cada vez que actuaba, que confrontaba, que decía lo que veía, el peso se aliviaba un poco. La gente empezó a murmurar que había un loco suelto, que Tacho se había vuelto brujo, que ya no era el mismo. Y era cierto. Yo ya no era el mismo. Ya no era un caporal viejo con la espalda rota. Era un instrumento de la verdad. Y la verdad es más cruel que cualquier machete. Una tarde, fui al rancho. A ese rancho que ahora tenía cámaras, rejas, perros que ladraban sin descanso. Me acerqué por los campos secos, donde antes pastaban los toros de lidia. Y ahí, vi al abogado que me echó. Vi su rostro, pero también vi su pecado. Vi cómo falsificó papeles, cómo sobornó al notario, cómo pagó para asesinar al patrón y hacerlo parecer un accidente. Sentí una furia que me ahogaba, que me empujaba a actuar, a hacer justicia de una vez. Entré sin pensar. Los perros no me tocaron. Se tiraron al suelo, gimiendo. Crucé la reja, llegué hasta la casa. El abogado estaba tomando whisky, con los pies sobre la mesa. Al verme, se burló. Me dijo que si venía por limosna. Le dije que venía por justicia. Me río ahora al pensar en su cara. Se paró, temblando. Me insultó, me empujó.
pero no sentí nada. Lo miré, y entonces empezó a gritar. Cayó al piso, se revolcaba como si le quemaran las entrañas. Me rogó que lo perdonara, que haría lo que fuera. Le dije que no había perdón, que la justicia no se negocia. Salí caminando, mientras su casa ardía detrás de mí. Nadie supo cómo empezó el fuego. Nadie entendió por qué su cuerpo fue encontrado carbonizado, pero todo lo demás quedó intacto. Yo sí lo supe, porque lo vi, porque vi el pecado quemarse por dentro. Y ahí supe que el trato estaba consumado, que ya no podía volver atrás, que no tenía opción. Esa noche, el charro se apareció de nuevo. Me felicitó. Me dijo que estaba listo para el siguiente nivel, que ahora debía juzgar a quien fuera, no solo a los del pueblo, que los caminos me esperaban, que la justicia debía seguir andando. Y yo, sin pensar, empecé a caminar rumbo al norte. Dejé el pueblo atrás. Me llevé solo mi sombrero, mi machete, y los ojos que ahora lo veían todo. Pero lo que aún no sabía era que cada juicio tenía un precio, y que muy pronto, me tocaría ver lo que más temía. El primer pueblo que pisé después de dejar Tepalcatepec fue uno de esos que parecen olvidados por Dios. San Mateo del Río, rodeado de cerros secos y casas que apenas se sostenían. La gente me miraba como si sintiera algo raro, como si oliera la podredumbre que cargaba detrás de los ojos. No decía quién era, no hablaba de lo que hacía, solo observaba. Me bastaba una mirada para saber quién cargaba con un secreto, quién escondía culpa, quién mentía. Y aunque al principio intenté pasar desapercibido, la necesidad me quemaba por dentro. Era como una comezón que se volvía insoportable si no hacía justicia. Así que una noche, me acerqué al bar donde se reunían los hombres del pueblo. Uno de ellos, el presidente de la junta vecinal, sonreía como santo pero tenía en su mirada el eco de un grito. Cuando lo enfrenté y le hablé del niño que desapareció hace 3 años y de la zanja oculta detrás del panteón, se fue de espaldas. Al día siguiente, me encontraron colgado del árbol más viejo, con un letrero clavado al pecho que decía yo lo hice. No firmé nada, no dejé pruebas, pero todos supieron que había algo en mí que no era humano. Seguí caminando de pueblo en pueblo, como un espectro. Me llamaban de distintas formas, el ojo, el justo, el castigador. Algunos me buscaban, me rogaban que viera sus casos, que limpiara sus calles. Otros me temían, cerraban puertas, me aventaban piedras. Yo ya no sentía ni orgullo ni pena. Solo cumplía. Era mi carga, mi destino. Pero entonces llegó el día en que vi lo que más me dolió. En un ejido al sur de Jalisco, me encontré con una mujer que me resultaba conocida. Era Alicia, la hija del patrón que cuidé toda la vida, la que creció en el rancho como si fuera princesa, pero con el alma limpia. Me abrazó con cariño, sin miedo, como si yo siguiera siendo el mismo Tacho. Me ofreció comida, me dejó quedarme en su casa. Por primera vez en años, sentí un poco de paz. Pero esa noche, cuando cerré los ojos, lo vi. Vi su pecado. Y se me quebró el pecho. Alicia había matado a su esposo. No con veneno ni balas. Lo había empujado por las escaleras en una discusión, y luego lo enterró en el corral, debajo de una de las tumbas falsas que usaban para espantar a los ladrones. Me desperté empapado en sudor, con el corazón hecho trizas. Quise no creerlo. Quise pensar que era un error. Pero al verla al día siguiente, con su risa dulce y su mirada suave, supe que era cierto, que el don no fallaba. Y entonces me enfrenté a la decisión más dura de mi vida. ¿Podía hacerle justicia al patrón castigando a su propia hija? ¿Podía tocar a alguien que me había tratado como familia? Caminé por horas entre los surcos, hablándole al cielo, al charro, a lo que fuera que me escuchara. No hubo respuesta. Solo el viento y la tierra seca. Al anochecer, me senté frente a Alicia. Le conté que lo sabía todo, que lo había visto. Ella no lloró, no se arrodilló. Solo bajó la mirada y me dijo que lo hizo porque la golpeaba, que tenía miedo por su hijo, que nadie la creería. Me pidió perdón, me pidió tiempo, me pidió que no la juzgara como a los otros. Y por primera vez, dudé. Por primera vez, no supe si el bien y el mal eran tan claros como siempre nos había visto. Me fui sin decirle nada. Esa noche no pude dormir. Escuchaba su voz en mi cabeza, su ruego. Y entonces, el charro apareció. No montado, no altivo, sino de pie, frente a mí, como una sombra que respira. Me dijo que había fallado, que había dejado escapar una sentencia, que el equilibrio se rompía cuando la emoción intervenía.
Me amenazó con quitarme el don. Yo le grité que lo hiciera, que no quería seguir, que ya no sabía si era un hombre o una maldición. Él me respondió que el don no se quita, se corrompe, y que si no lo usaba bien, empezaría a ver cosas que no debía. A la mañana siguiente, me fui del pueblo. No me despedí, no dejé rastro, pero algo había cambiado. Empecé a ver pecados donde no los había. Empecé a dudar. Una madre regañaba a su hijo y yo veía abuso. Un joven robaba una tortilla y yo veía asesinato. Mis ojos se estaban pudriendo por dentro, mezclando verdad con sombra. Ya no distinguía la culpa del error, la maldad del dolor. Maté a un hombre por golpear a su mujer, solo para descubrir que ella le inyectaba aceite en las piernas por placer. Juzgué a un anciano por enterrar dinero robado, pero el dinero era suyo, escondido para sobrevivir. El don se volvió una trampa. El charro ya no aparecía. Me había dejado solo con mi locura. Me sentía como un perro rabioso, mordiendo a todos sin saber si eran culpables. Terminé en un pueblo llamado La Palma, donde el silencio era más espeso que la niebla. Me escondí en una cabaña vieja, tratando de no mirar a nadie. Cerré los ojos por días. No comía, no hablaba, solo temblaba. Y fue ahí, en medio de esa oscuridad, donde escuché una voz. No era la del charro, era la mía, mi propia voz, gritándome los nombres de todos los que había condenado. Los veía en sueños, con los ojos sangrando, las bocas cocidas, los cuerpos ardiendo. Todos me decían lo mismo: tú no eres justicia, eres castigo. Me desperté jadeando, con la lengua seca y las manos ensangrentadas por haberme rascado la cara sin darme cuenta. Me arrastré fuera de la cabaña, mirando al cielo, buscando perdón, buscando fin. Pero entonces, frente a mí, apareció una figura. Era Alicia. Me había seguido durante días. Me abrazó. Me dijo que había vuelto al rancho, que había confesado todo, que cumplía condena, pero que lo había hecho por su alma. Me dio las gracias por haberla enfrentado. Me dijo que me salvó de convertirme en él. Y al decir él, supe que hablaba del charro. Caí de rodillas, llorando por primera vez en años. Alicia se fue. Yo me quedé. Y desde entonces, no he vuelto a usar el don. Lo llevo como una sombra, pero no lo dejo hablar. Me convertí en un fantasma que camina sin mirar a nadie a los ojos. Porque sé que si lo hago, si me dejo llevar otra vez, no habrá vuelta atrás. Y aunque el charro aún me susurra por las noches, yo lo ignoro. Porque aprendí, a golpes, que la justicia sin amor es solo otro infierno. Y yo ya viví demasiado tiempo entre llamas. Desde que tengo memoria, el campo me dio de comer, pero también me quitó todo. Yo era maicero, de esos que siembran con luna llena y rezan antes de tirar la semilla. Mi parcela quedaba en las afueras de San Juan de los Llanos, un lugar donde hasta el viento parece murmurar secretos. Tenía mis surcos parejitos, mi mula vieja y mi esposa, Carmen, que me preparaba café con canela a las 5 de la mañana. Pero todo eso cambió cuando el banco decidió embargarme por una deuda que ni entendía de dónde había salido. Firmé algo que no leí bien, y cuando me di cuenta, ya había perdido lo único que era mío. Carmen se enfermó del coraje y en menos de un mes me la arrancó un infarto. Me quedé solo, sin tierra, sin mujer, sin ganas de seguir respirando. Dormía donde cayera, a veces en la bodega abandonada del ejido, a veces entre los surcos secos de mi antigua parcela. Una noche, mientras lloraba como chamaco en medio de ese maizal marchito, juré que no me iba a morir pobre ni humillado. Y fue justo esa noche cuando lo vi. Primero sentí un olor a cuero mojado, luego escuché el relincho de un caballo. Pensé que estaba alucinando, pero no. Ahí estaba, montado en un animal negro como la noche misma, con un sombrero enorme que no dejaba ver su cara. El charro negro. Su voz era como eco dentro de una cueva, grave, pausada, tentadora. Me dijo que me devolvería mis tierras, que tendría la mejor cosecha de todo el estado, que me respetarían, pero que a cambio yo tenía que cuidar la milpa por siempre. Yo, que ya no tenía nada, acepté sin pensar. Lo dije en voz alta. Lo firmé con una gota de mi sangre en el polvo del suelo. Él asintió, y se fue como llegó, en silencio. A la mañana siguiente, la tierra que ayer era polvo seco, amaneció mojada como si hubiera llovido solo ahí. Planté de nuevo. El maíz creció más alto que nunca. En 2 meses tenía el triple de lo normal. Los compradores llegaron solos. Me hice de dinero, de respeto,
de una segunda oportunidad. Me compré una troca, una mona nueva, hasta me fui a Guadalajara a comprarme ropa buena. La gente empezó a visitarme solo para ver el maizal milagroso. Pero con la segunda cosecha, algo raro pasó. Las hojas del maíz tenían manchas negras, como tizne. Algunos decían que era un hongo, pero no olía mal. Más bien olía a cera, a incienso de misa. Y luego vinieron los accidentes. Un niño que se metió a jugar entre las matas apareció con los ojos en blanco. Un jornalero amaneció muerto con los brazos abiertos como en cruz. Yo intenté detener la siembra, pero el maíz no dejaba de crecer, como si brotara solo, sin semilla, sin agua, sin permiso. Entonces empecé a notar cambios en mí. La piel me picaba tanto que me rascaba hasta sangrar. Los pies se me ennegrecían por las noches. Soñaba con el charro parado al pie de mi cama, acariciando la cabeza de la mona como si fuera un perro. Y siempre decía lo mismo: tú dijiste que cuidarías la milpa por siempre. Fui con un curandero, con un padre, hasta con un brujo que bajó de la sierra. Todos se negaban a entrar a mi parcela. Me miraban con miedo. Uno me dijo que ya no era un hombre, que mi cuerpo se estaba secando por dentro, que el trato no era con Dios. Me encerré en mi casa, la misma que reconstruí con el dinero de la maldita cosecha. Pero el maíz seguía creciendo, hasta que me rodeó por completo. Las ventanas ya no dejaban pasar la luz. Era como si la milpa se hubiera tragado el sol. Mis gallinas se perdieron. Mi mona empezó a rebuznar cada madrugada como si viera algo que yo no podía ver. Yo no dormía, no comía, no hablaba con nadie. Todo era silencio, excepto por el crujir de las hojas al chocar entre sí, como si susurrara. Una noche, salí con una lámpara y un machete, dispuesto a quemarlo todo. Pero cuando llegué al centro del terreno, ahí donde empezó todo, vi una cruz hecha con mazorcas negras y sangre fresca. Mi nombre estaba tallado en el tallo más grueso. Me temblaron las piernas. Caí de rodillas. Y el charro apareció otra vez, sin caballo esta vez, caminando como si flotara. Me dijo que había cumplido su parte, y que ahora yo debía cumplir la mía. Cuando traté de correr, mis piernas no respondieron. Me sentí pesado, duro, seco, como si me estuviera convirtiendo en tierra. La piel se me cuarteó. Los dedos se me fueron doblando hacia atrás. El cuerpo se me paralizó de golpe, y el charro solo me sonrió, como si fuera un espectador en una obra de teatro que ya sabía cómo iba a terminar. Me arrastré como pude hasta la entrada del maizal, dejando un surco de sangre detrás de mí, y entonces escuché un crujido seco, como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me succionó hacia adentro como si el suelo hubiera decidido tragarme. No sentí dolor, pero el cuerpo ya no era mío. Era como si flotara, pero también como si cada parte se separara en miles de raíces. Abrí los ojos y no había más que oscuridad. No había arriba ni abajo, ni tiempo. Solo una sensación de estar plantado, enterrado, vivo pero sin voz. No sé cuánto tiempo pasó, pero una luz tenue me hizo despertar. Era de día, otra vez, y estaba parado en medio del campo, en la misma postura en que había caído, pero inmóvil. Las manos extendidas, la cabeza ligeramente inclinada, la boca abierta. No podía hablar, ni gritar, ni llorar. Sentía el viento, los insectos caminando por mi cara, los rayos del sol quemándome poco a poco. Pero no podía moverme. Era como si fuera de piedra, pero por dentro aún palpitaba. Era mi condena. Los primeros que se acercaron fueron unos niños del pueblo. Me apuntaron con los dedos y se rieron, creyendo que era una escultura nueva. Luego llegó la gente grande, los que sabían que esa milpa era especial. Me rodearon, tomaron fotos, trajeron cámaras. Uno hasta me puso un sombrero de charro y lo amarró con una cinta roja. Yo gritaba por dentro, les rogaba que me ayudaran, que me sacaran de ahí, que me rompieran los huesos si era necesario. Pero nadie escuchaba. Todos veían al espantapájaros nuevo como algo digno de admirar, parte del misterio del campo, un símbolo más de esa tierra negra que crecía sola. Cuando se hizo de noche, el silencio volvió. Solo quedaba yo y el crujido eterno de las hojas. Entonces lo vi, de nuevo. El charro apareció entre los surcos, sin prisa, como quien visita a un amigo. Se paró frente a mí y me habló suave, casi con ternura. Me dijo que estaba cumpliendo bien mi parte, que la milpa estaba creciendo hermosa gracias a mi vigilancia, que los cuervos ya no robaban mazorcas porque le temían a mi presencia. Y luego se burló. Me preguntó si me arrepentía, si habría preferido morir como un viejo pobre. Yo no pude responderle. Solo lloré por dentro. Con el paso de los días,
Me fui acostumbrando al dolor. Sentía como los gusanos subían por mis piernas y hacían nidos en mis costillas. Como los pájaros se posaban en mis hombros sin miedo. Como la lluvia me cubría como si me estuviera bautizando una y otra vez. Lo peor era que el maíz seguía creciendo. Ya no era verde, era oscuro, casi negro. Las mazorcas parecían hechas de carbón, duras, pesadas, con granos que brillaban como obsidiana. La gente del pueblo empezó a decir que eran milagrosas, que curaban enfermedades, que daban sueños premonitorios. La noticia se regó por todo el estado. Empezaron a venir de otros lados, incluso extranjeros. Querían conocer el campo maldito. A mí me veían como parte del decorado, como si fuera un santo tallado en madera. Algunos dejaban veladoras a mis pies. Otros me escupían por miedo. Unos más se llevaban hojas de mi sombrero como amuletos. Nadie sabía que yo estaba vivo. Una noche, mientras una tormenta se desataba sobre el campo, algo cambió. El relámpago iluminó todo por un segundo, y entonces lo vi, otro hombre, a unos 20 metros de distancia, parado igual que yo, inmóvil, con los ojos abiertos. Después de eso, empecé a notar más. Había otros. Entre las filas de maíz, camuflados por la oscuridad, había formas humanas, rígidas, plantadas. Unos tenían la boca abierta, otros los ojos en blanco, algunos inclinados como si estuvieran a punto de caerse. Éramos varios. Decenas. Tal vez cientos. Todos los que habían hecho tratos. Todos los que habían querido algo a cambio de su alma. El charro no me había elegido como su único guardián. Yo solo era uno más de sus sembradíos. Pasaron los años. Sentí como mi cuerpo dejaba de doler porque ya no era cuerpo. Era tronco, era raíz, era espina. Mis pensamientos se hacían más lentos, más vagos. A veces no sabía si era de día o de noche. Pero el charro seguía viniendo. Me hablaba, me contaba historias. Me decía los nombres de los nuevos condenados. Me narraba las muertes, los accidentes, las tragedias que traía su maíz. Me hablaba como quien cuida un jardín de flores raras. Y yo, con cada palabra, sentía que una parte de mi alma se disolvía un poco más. Un día, una muchacha joven se acercó al campo. Se llamaba Mariana, era nieta de Carmen, mi esposa. Había venido porque escuchó de la leyenda del maizal negro y quería ver si era verdad. Cuando me vio, se detuvo. Algo en sus ojos cambió. Me miró como si supiera quién era. Se acercó, me tocó la mano petrificada, y lloró. Me pidió perdón. Me dijo que no sabía, que nadie me contó lo que había pasado conmigo. Y entonces, por un instante, creí que todo terminaría ahí, que ese contacto humano rompería el hechizo. Pero no. El charro apareció detrás de ella y le ofreció un trato. Dijo que podía liberar a su abuelo si ella tomaba su lugar. Yo quise gritar, rogarle que no, que huyera, que no aceptara. Pero ella lo miró a los ojos y dijo que sí, que por mí lo haría. La vi transformarse, lentamente, como yo. La piel endureciéndose, el alma escurriéndose de sus ojos. La última lágrima que le vi correr brillaba como si fuera de oro líquido. El charro me miró y me sonrió, satisfecho. Luego desapareció, dejando a Mariana en mi lugar. Yo me sentí libre, pero no del todo. Caminé fuera del campo, por primera vez en años. Pero el mundo ya no era mío. Nadie me reconocía. Nadie me oía. Nadie me tocaba. Era como un fantasma, una sombra que arrastraba tierra en cada paso. Ahora ando por los caminos, buscando cómo romper esto. Cómo liberar a Mariana. Cómo acabar con el campo del charro negro. Pero cada vez que alguien me mira, solo ven a un viejo sucio, hablando solo, con los ojos llenos de espanto. Nadie cree lo que digo. Nadie quiere escuchar. Y mientras tanto, la milpa sigue creciendo, el maíz sigue floreciendo, y nuevas almas se siguen plantando entre los surcos. Porque el charro no se detiene. Porque siempre hay alguien dispuesto a pagar cualquier precio, con tal de tener lo que le fue negado por esta vida maldita. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.